en primer lugar, bueno, les voy recordando algunas cosas que comenté, bueno, el día lunes que no estaban todos presentes, un poquito de lo que es el cronograma de lo que nos queda. El día, el día lunes, eh, lunes 1 de marzo, vamos a tener la última evaluación por temas, la evaluación por tema número 5, que básicamente van a ser, o va a tener, digamos, preguntas relacionadas con lo que son los campos electromagnéticos variables, ¿no es cierto? O sea, cuando se completa, digamos, lo que es la teoría fundamental del electromagnetismo basada en las ecuaciones de Maxwell. Bueno, entonces la evaluación por temas va a tener ese contenido, ¿no es cierto? Va a estar dirigida, digamos, fundamentalmente a ese tema. Vamos a hacer este, a las 8 cuando estemos arrancando la clase el día lunes. El día viernes 5, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que ya estaba programado, va a ser el segundo parcial, ¿sí? Que va a contener lo que ya se vio, digamos, la primera parte de electrostática, de magnetostática, de lo que son de lo que es corriente, digamos, y el análisis de algunos circuitos, ¿no es cierto?, que incluyen capacitores o bobinas. Y también, y quizá de manera fundamental, lo que hace el práctico número 5 que vamos a ver ahora. Eso va a ser, digamos, el contenido del segundo parcial, que va a ser el próximo viernes 5 de marzo a las 10, arrancando a las 10 horas. Va a ser en la misma modalidad, ¿no es cierto?, que se rindió, digamos, el primer parcial y el recuperatorio del primer parcial, ¿eh? Exactamente en la misma modalidad, ¿sí? O sea que ustedes ya la conocen, así que no va a haber ningún cambio, nada importante con respecto a eso, ¿no? La modalidad del examen. Y después, en la tercera y última semana ya de esta ampliación, digamos, del segundo cuatrimestre del año pasado, en la última semana vamos a hacer las exposiciones por grupo. Ya me fueron pasando ahí la fecha, si prefieren presentarlo, lo que sería el lunes 8 o el viernes 12. Me fueron pasando los grupos. Y bueno, para la presentación de lo que es o sea, para la presentación sí, del trabajo de investigación, la recomendación fundamental que traten de no extenderse, digamos, ¿no? En la presentación, como ya les he dicho, eso es un tema importante, traten de ser concretos, yendo a lo que ustedes consideran más importante sobre el tema, lo que puede llamar más la atención, digamos, ¿no? Es decir, tratar de no invertir tiempo en algunas cuestiones teóricas básicas, sino más bien, como era la idea original, digamos, del trabajo, ver lo más novedoso que ustedes puedan resaltar o destacar del tema sobre el cual han estado leyendo, ¿sí? Eso es lo fundamental, entonces poder destacar cosas importantes, algún hecho más novedoso, como le digo, que pueda interesar, que pueda despertar el interés del otro que está escuchando sobre ese tema. Entonces vamos a ir por ese lado, ¿sí? Traten de enfocarse en eso y no, como le decía, no explayarse demasiado en algunas cuestiones más bien básicas, teóricas, que quizás ya todo el resto de sus compañeros ya las conocen. Eso en cuanto a la exposición. Bueno, y ya finalizada, digamos, las exposiciones, si, o sea, el alumno que no, que no necesita recuperar el segundo parcial, bueno, con eso ya vamos a cerrar la nota final, ¿no es cierto?, de alumno. Bueno, de ahí se verá si corresponde una promoción o examen global, bueno, eso ya veremos. Y si alguien
tiene que recuperar el segundo parcial, ya será la semana siguiente, o sea en la semana del 15. Bueno, esperemos que no sea necesario mucho esa instancia, dado que ya se van acotando los tiempos también por el tema que ya se viene el primer cuatrimestre, ¿no es cierto?, del ciclo lectivo de este año. Eso en cuanto a lo que nos queda de clase. Bueno, ahí creo que están conectados los tres. Ahí me envió el correo de Emir, ¿no es cierto?, del grupo que faltaba formarse con los que habían quedado solos, ¿no es cierto?, en su grupo. Así que veo que ya lo han formado el grupo. O sea, Dorado, Demir y Mamaní. Ya han elegido el tema también, así que, y la fecha de exposición, así que eso ya estaría. Con eso ya tendríamos los grupos entonces todos cerrados con su tema, solamente restando la exposición. Bien. Vamos a ver entonces ahora un poco del trabajo práctico número 5, que todavía no se los he subido, pero bueno, ahora lo vemos. Bien, correcto. Acá tenemos entonces lo que es el trabajo práctico número 5. Ahora ya al finalizar la clase se lo voy a estar cargando en la plataforma. Tiene 9 ejercicios, ¿sí?, donde se abarca un poco lo que es, ¿no es cierto?, la parte de los campos magnéticos variables. Vamos a arrancar nosotros porque es el ejercicio. El ejercicio número 1 es básicamente un cálculo, y el ejercicio número 2, veamos. El ejercicio número 2 plantea, dice que la espira rectangular, bueno, que se aprecia ahí en lo que es la figura número 2, tiene un ancho constante L, también está acotado ahí en la figura, pero su longitud, x0, x sub 0, se incrementa con el tiempo, conforme una barra conductora se desliza a una velocidad u. También aparece, indica en la figura, la velocidad y la dirección en la cual se está desplazando, ¿no es cierto?, la barra conductora. Velocidad u, la dirección y el sentido en el cual se desplaza. Y esto está ocurriendo en un campo magnético estático, ¿sí?, que está dado por la expresión de B, que aparece también ahí en el enunciado del ejercicio. Bueno, dice: observe que B se incrementa linealmente con X, de acuerdo a la ecuación que se plantea. La barra comienza a moverse a partir de X igual a 0, el punto X igual a 0, ¿no es cierto?, también está indicado en la figura, y ese punto de partida, X igual a 0, está dado también o en un tiempo que se considera T igual a 0. Determine la FEM móvil, ¿no es cierto?, entre los terminales 1 y 2, que también aparecen identificados en la figura, así como la corriente I que fluye a través del resistor R. Suponga que la resistencia de la espira, RI,
es mucho menor que R. Bueno, eh, ¿por qué creen ustedes que, o para qué creen ustedes que se hace la aclaración esa o la suposición, porque lo dice ahí, suponga que la resistencia a la espira R sub I es mucho menor que R? ¿Mm? ¿Para qué está puesto eso? Para despreciar la caída de tensión sobre la espira y solo calcular sobre la resistencia R. Bien, correcto, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, yo me estoy enfocando en la resistencia de R y me doy cuenta que, o sea, no me está interfiriendo en esto lo que sería, y como bien dice el compañero, la caída de tensión que yo tendría en la espira conductora, ¿no es cierto? Entonces, para eso, simplemente esa suposición. ¿Mm? Simplifica, digamos, el análisis y el cálculo que tengo que hacer. Bien, esa denominación que aparece ahí de FEM móvil, ¿no es cierto?, la que se da a la fuerza electromotriz que se induce, ¿no es cierto?, bajo los fundamentos de la ley de Faraday, que se induce cuando, ¿no es cierto?, tengo este tipo de situación, que se va a inducir cuando hay alguna parte que está en movimiento en un campo estático, como este caso. ¿Sí? Ustedes tengan presente, si no lo tienen ahora lo ven en la teoría, cuáles son, ¿no es cierto?, las tres situaciones que se plantean, ¿no es cierto?, basada en la ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday, cuáles son las tres situaciones en las cuales se da una inducción de fuerza electromotriz. Son tres situaciones, ¿no es cierto?, que se tienen para los análisis. Bajo esas tres situaciones, ¿no es cierto?, o a una de esas tres situaciones responden también los principios de funcionamiento de las máquinas o las diferentes máquinas eléctricas que tenemos. Eso lo tienen que analizar en la teoría, digamos, en que ustedes vean en cualquier bibliografía este, de electromagnetismo, cuando llamamos a campos variables en el tiempo, van a ver, ¿no es cierto?, las tres situaciones que se plantean. Veamos entonces un poco la resolución de este ejercicio. Para la resolución, bueno, podemos utilizar esta ecuación acá, nomenclatura, digamos, o cómo aparece identificada la fuerza electromotriz inducida, ustedes la pueden encontrar de distintas maneras, dependiendo, como les decía, la bibliografía, ¿no es cierto? Lo pueden tener como ve acá, está identificado así, BFEM, o sea, que es una fuerza electromotriz, y la M que representa el modo. Lo pueden tener de esa manera, pueden ver que también a lo mejor se identifica directamente como FEM, pueden ver también que se identifica con una E, ¿no es cierto? Una E también, una mayúscula, que también es una forma de identificar la fuerza electromotriz. Entonces, son variaciones que pueden tener. En este caso la identificamos de esta manera. Bien, entonces, a partir de esta ecuación vamos a plantear la resolución, ¿no es cierto?, de esta ecuación de la FEM, ¿sí?, inducida. También, otra manera de resolverlo, de hecho, acá vamos a ver que de las dos maneras va a dar el mismo resultado, ¿no es cierto?, es plantear lo que es la fórmula general de la ley de Faraday, que también sería la otra alternativa para resolver puntualmente este ejercicio. Bueno, veamos primero con la ecuación que se ha propuesto. La barra deslizante, ¿no es cierto?, que es la única parte del circuito que atraviesa la línea de campo. Si nosotros analizamos la situación que tenemos planteada en el trabajo, en el enunciado, ¿no es cierto?, de hecho, sabemos que para que exista, esto es la teoría justamente en lo que se basa la inducción de Faraday, que para que yo pueda tener una FEM inducida, ¿no es cierto?, tiene que haber, qué es lo que tiene que haber fundamentalmente para que yo tenga una FEM inducida? Cambios. Puede cambiar el flujo magnético. Ajá.
tengo que tener una variación de lo que es el campo magnético, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo necesito para que haya una fe inducida. Bueno, entonces, por eso plantea acá que la barra deslizante es la única parte del circuito que atraviesa la línea de campo, el resto, digamos, del circuito está estático y el campo, ¿no es cierto? Como bien plantea el enunciado, yo tengo un campo magnético estático. Bien. Entonces, esa va a ser la única parte del contorno 2341 que está justamente identificado acá, ¿no es cierto? Con los puntos 2, 3, 4 y 1. Si yo analizo ese contorno, la barra móvil va a ser la única parte que contribuye a la FEM móvil, ¿no es cierto? A esta FEM inducida móvil. Bueno, entonces, ¿qué tengo que considerar? Voy a ver qué pasa en la primera situación, porque decía que inicia con x igual a x sub 0, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces tengo una FEM móvil. En ese caso, si yo voy al punto de partida, B1, 2, ¿sí? B igual a B, 4, 3, como aparece acá. Bueno, entonces se puede resolver si yo, en el integrando que tengo, planteo las direcciones, ¿no es cierto?, de cada uno de los vectores que tengo. Entonces puedo resolver la integral, ¿sí? Y de esa manera obtengo lo que sería la fe inducida. Ahora bien, la longitud de la espira, como lo plantea el ejercicio, está relacionada con el x0, ¿sí? O sea, la longitud quiere decir que está dada por x0, está relacionada con la velocidad y el tiempo, ¿no es cierto? Eso es de física también básica, ¿no es cierto? Relacionada a distancia con velocidad y tiempo. Bueno, entonces puedo utilizar esa relación para reemplazarla en el primer resultado que había obtenido y llegar así a una expresión final de lo que es la FEM inducida. La segunda o la otra alternativa, digamos, como lo mencioné al principio, es plantear lo que sería la fórmula general de la ley de Faraday. Bueno, si utilizamos esta opción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a determinar lo que sería el flujo magnético a través de la superficie de la espira, ¿no es cierto? Es plantearlo de esa manera. Entonces, se puede calcular el flujo simplemente haciendo la integral de superficie de B por ds, ¿no es cierto? Que eso ustedes ya también lo conocen para calcular lo que es el flujo magnético. Una vez que se determina el flujo magnético, sustituimos de nuevo la relación que habíamos planteado entre distancia, velocidad y tiempo. ¿Y qué es lo que se hace? Se toma, como bien dice, la derivada negativa con respecto al tiempo. ¿Por qué se toma, o de dónde sale esto? ¿Qué es lo que estoy planteando? Al decir, tomo la derivada negativa con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Es algo arbitrario, digamos, que dije, quiero tomar la derivada negativa con respecto al tiempo? ¿Por qué no tomo la derivada positiva, digamos? Porque varía de forma inversa, digamos. ¿Y quién o qué establece eso? ¿De dónde estoy sacando eso? ¿De la variación del flujo? O sea, tengo una variación del flujo exactamente, y por eso tomo una derivada, pero ¿por qué la derivada negativa? Ley de Lenz. Por la ley de Lenz, ¿no es cierto? ¿Qué establece? A ver, ¿quién se acuerda qué dice la ley de Lenz exactamente? ¿Qué es lo que establece? ¿Nadie se acuerda de la ley de Lenz?
No, pregunta a la profesora, ¿quién está en física 2? ¿Musa? No sé si alguien está diciendo algo, Eh, pero no se escucha el bien. signo menos indica que la F tiene que tener tal sentido de forma tal que la circula por la espira se debe oponer al flujo que generó la FEM, digamos. Es por conservación de energía. Bien, bien, va por ahí, ¿no es cierto? Ponerse, digamos, a la variación del flujo, ¿sí? Bien, y una vez que obtenemos la FEM, que el resultado tiene que ser el mismo que se había obtenido anteriormente, ¿no es cierto? Podemos calcular la corriente simplemente considerando la resistencia, ¿no es cierto? El resistor que tengo ahí como carga, digamos, para cerrar el circuito y que de esa manera pueda circular este, una corriente. Acá justamente ya se divide directamente por R, teniendo en cuenta su posición que se hizo al comienzo de que la resistencia, como decíamos, bueno, está planteado en el enunciado, que la resistencia de la espira sea mucho menor que la resistencia o el resistor que tengo de carga. ¿M? Entonces, por eso ya directamente divido y obtengo la corriente. Entonces me pregunta, dice, ¿es correcto, ¿sí? ¿Es correcto el sentido de la corriente I en la figura 2? Que acá está marcado un sentido, en la figura 2 del enunciado del problema está marcado el sentido de la corriente. ¿Y es correcto como está marcado o no? Sí, genera un contracampo, ¿no? Ajá. Porque ahí aparece, a ver, si uno va a la convención, o sea, yo ya tengo que mirar acá, decir, a ver, tengo la FEM y está marcada una polaridad, acá aplicado un resistor. De acuerdo a la convención que ustedes tienen, o que ustedes conocen, ¿no es cierto? Análisis de circuito, digamos, si yo tengo esta polaridad de FEM, la corriente debería circular en el otro sentido, ¿no es correcto? O sea, estar marcado el sentido de la corriente contrario a lo que aparece en la figura. ¿Mm? O sea, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta ahí? ¿Por qué está en este sentido? ¿Por qué un generador? Ujú. Está bien. A ¿Por ver. dónde, por dónde se mueve la barra y hacia dónde va el campo magnético? Ajá. ¿Qué es lo que ven acá en el resultado del lem? Que es negativo, a lo que Claro, se plantea. exactamente. Que lo que se obtiene es negativo a lo que estaba planteando acá. ¿Sí? Bueno, y eso tiene que ver con lo que dijo el compañero también, que estamos viendo que se está generando algo. Pero bueno, por eso el resultado acá nos está dando negativo, eso es lo que quería plantear, que da contrario a lo que estaba en la figura, por eso la corriente en otro sentido. Bueno, Profe, una pregunta. De todas formas, la corriente no se puede sacar, digamos, por el producto vectorial, digamos, del desplazamiento de la barra y el campo. También va a dar ese sentido, digamos. sí, también, exactamente. Bien, eso también, buena acotación, exactamente la puedo determinar de esa manera. Perfecto. Bien, veamos poco el ejercicio número 3. Que plantea, a ver si acá está, así, una barra conductora de longitud L, de nuevo, gira con una velocidad constante omega alrededor de un pivot, ¿sí? O un pivote fijo en su extremo. Un campo magnético uniforme B está dirigido perpendicularmente al plano de rotación, como en la figura 3. Esta es la situación que tenemos. ¿No es cierto? Tenemos las líneas del campo que están entrando, ¿no es cierto?, en lo que es
el plano, ¿no es cierto?, que estamos viendo, entonces están entrando, por ahí les aclaro, por si no se distingue, bueno, en algunos casos se distingue bien, ¿no es cierto?, el símbolo. Figura entonces, tengo el campo y me pide determine la FEM inducida entre los extremos de la barra. ¿Mm? Entonces, tengo, como indica acá, una barra y está girando esa barra con una velocidad constante, una velocidad angular, ¿no es cierto?, omega, alrededor del pivote fijo en su extremo. Se entiende que está acá, ¿no es cierto?, en este extremo que está identificado como O. Bueno, entonces me pide FEM inducida en los extremos de la barra. Como ya se indica en la figura, ¿no es cierto?, nos está mostrando el planteo. Voy a pasar primero por considerar este elemento, ¿sí?, de la barra, esta pequeña porción, un elemento diferencial de la barra, de sub R. Vamos a comenzar por ahí. Vamos entonces a tomar lo que sería el segmento de la barra de longitud de R, ¿sí? Y como dice que la barra, ¿no es cierto?, está girando, vamos a considerar que ese elemento de longitud de R tiene una velocidad V. La FEM inducida también la podemos plantear mediante esta ecuación que aparece, ¿no es cierto?, que ustedes están viendo ahora, ¿sí? También la podemos plantear de esa manera a lo que sería el valor de la FEM. Bien, entonces, si yo considero esta ecuación y considero que estoy tomando un segmento de longitud de R, la FEM inducida en ese segmento, ¿no es cierto?, que puedo ver en la figura, o sea, puedo determinar a partir de la figura que se está moviendo de manera, el segmento, ¿no es cierto?, se está moviendo de manera perpendicular a lo que sería el campo. El segmento se mueve de manera perpendicular al campo. Entonces, puedo calcular la FEM, ¿no es cierto?, en ese elemento que estoy tomando, como se muestra, digamos, acá en la ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso sería, digamos, el primer planteo. Bueno, y a continuación, ¿qué vamos a hacer entonces? Si yo tengo la FEM en ese elemento que he tomado de la barra, y a mí me está pidiendo el enunciado, el ejercicio, me está pidiendo que determine la FEM inducida en los extremos de la barra, ¿qué voy a hacer ahora? Integrador de 0 a R. Claro, vamos a integrar, ¿no es cierto? Vamos a integrar. A ver, voy a integrar considerando la longitud de la barra. Para eso, estoy deduciendo que los elementos que yo tengo, ¿cómo están? Porque, a ver, hacer una integración es hacer una suma, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo que la FEM total la voy a obtener por integración, quiere decir que en cada elemento que yo tengo una FEM. Y para tener la FEM total tengo que tomar toda la FEM. O sea que los elementos, ¿cómo están? Constante. Son constantes. No. ¿Cómo están los elementos Usted entre sí? dice unido o en serie, digamos, ¿a eso se refiere? En serie, exactamente. ¿Sí? Estoy yendo al análisis, ¿no es cierto?, básico, diciendo, o sea, yo voy a integrar para obtener la FEM total, entonces considero que están conectados, de alguna forma, ¿no es cierto?, gráfica para verla, que están conectados en serie. Bueno, esto es lo que estamos diciendo, entonces, que cada segmento de la barra se está moviendo también perpendicularmente a B, ¿no es cierto?, cada segmento se mueve. Y entonces voy a tener una FEM en cada uno de esos elementos que yo puedo considerar, ¿sí? Entonces, si analizamos que están conectados, en serie, entonces vamos a tener, a través de la integral, tener la FEM total. ¿Sí? Entre los extremos de la barra, que es lo que me está pidiendo el problema. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá para hacer esta integración?
Una vez que yo planteo cómo voy a calcular la FEM total, voy a tener que hacer esta consideración, ¿no es cierto? Que hay una relación entre una velocidad lineal, ¿no es cierto?, y la velocidad angular. Pues yo he planteado una velocidad lineal que tiene cada elemento, y ahora la barra también en el enunciado del problema se plantea una velocidad angular. Entonces, yo tengo que plantear la relación entre ambas, que es esta ecuación, ¿no es cierto?, que aparece acá, la velocidad lineal igual a R por lo que sería la velocidad angular. Bueno, entonces utilizo esa relación y considerando que tanto B como omega son constantes, puedo hacer la integración para obtener, ¿no es cierto?, para obtener lo que sería la FEM total inducida entre los extremos de la barra. Eso es, digamos, este problema número 3 que estamos viendo, ¿no? Bien. Los ejercicios 4 y 5, los dejo para que lo vean ustedes. El lunes, después de la evaluación por tema, podemos controlar, digamos, resultado, resolución, pero es un poco para que lo vean ustedes ahora, ¿sí? Entonces, pero sí, la idea es que el lunes, digamos, ya quedemos todo con todos los ejercicios resueltos. Pero bueno, entonces el 4 y el 5 lo van viendo en principio ustedes. Vamos a ver el ejercicio número 6 ahora. A ver, ¿qué plantea el ejercicio número 6? Un solenoide, largo, de radio R, ¿sí?, tiene n vueltas por unidad de longitud y lleva una corriente que varía con el tiempo sinusoidalmente como I igual a I sub 0 coseno de omega t, donde I sub 0 es la corriente máxima, ¿no es cierto?, y omega la frecuencia angular de la fuente de corriente. Eso es básicamente lo que tenemos planteado acá en la figura número 6. Primero me dice el apartado A del ejercicio, determine lo que sería el campo eléctrico, está hablando ahora de campo eléctrico, en el exterior del solenoide. A una distancia R, que también está indicada en la figura número 6, de lo que sería el eje del solenoide, ¿no? O sea, a una distancia R del eje del solenoide. Y en el apartado B, ¿cuál es el campo eléctrico en el interior del solenoide? A una distancia R, también de su eje. Bien, primero criterio es saber que si yo tengo, partiendo de la misma ley de inducción de Faraday, si aparece una tensión inducida, si yo cierro un circuito, con esa tensión inducida va a circular una corriente, entonces, al tener una corriente eléctrica, ¿no es cierto?, va a aparecer lo que es un campo eléctrico. Entonces eso es lo que me está pidiendo. Ahora yo les pregunto, en esta situación, ¿no es cierto?, que se plantea acá, ¿qué idea? Ustedes ya deberían tener una idea. ¿Qué pasa con el campo eléctrico afuera del solenoide? ¿Qué pasa con el campo eléctrico afuera del solenoide? Que es el apartado A. Depende de la espira, el tipo de espira, cuadrada, circular, el largo que tenga. Ajá. Bueno, haciendo, a ver, suposiciones generales, pero, a ver, yo tengo esta situación. ¿Qué es lo que podría pasar, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podría pasar con el campo eléctrico? Ustedes hagan sus suposiciones respecto a lo que dice el compañero, pero decir, a ver, si yo miro así la situación, ¿qué pasa con el campo afuera y qué pasa con el campo adentro? Campo eléctrico, ¿no? Hablando de campo eléctrico.
Yo ya tengo la situación planteada, tengo una determinada espira, hay una corriente circulando, ¿no es cierto? Hay una corriente circulando, yo sé, me dicen que hay un campo eléctrico. Perfecto. Hay un campo eléctrico afuera del solenoide, hay un campo eléctrico adentro del solenoide, también eso ya lo sé. Ahora, en función de R, en función de ese radio R que estoy tomando, ¿no? ¿Qué pasa con el campo eléctrico afuera en función de R? Va a disminuir a medida que se aleje del centro. Bien, ahí está lo primero. O sea, el campo eléctrico va a ir disminuyendo a medida que me vaya alejando. Ajá. Y va un poquito más. ¿Cómo disminuirá? ¿Cuál será la forma de esa disminución? ¿Exponencialmente? Ajá. Exponencialmente, dice. A ver, otra respuesta. Con la inversa del cuadrado del radio. ¿Exponencialmente o con la inversa del cuadrado del radio? Con la inversa del cuadrado del radio. Bueno, tenemos dos respuestas. Bien, esa es una primera aproximación que usted puede decir. Y adentro del solenoide, ¿qué pasa con el campo eléctrico? También en función de R, ¿no es cierto? Como estamos viendo, porque es lo que me pide el problema. O sea, de nuevo, parto desde el eje, pero estoy adentro. ¿Qué pasa? Depende del campo magnético y opuesto. ¿Cómo, perdón? El campo magnético de la bobina es opuesto. Vectorialmente. A ver, campo eléctrico, ¿no? ¿Qué pasa con el campo eléctrico? Dentro de la bobina, dentro del solenoide, cuando me voy alejando desde el eje, ¿no es cierto? Desde el eje me voy alejando una distancia R, por supuesto, siempre que estoy dentro, hasta que llego a R, a este R mayúscula que aparece ahí. ¿Qué creen ustedes pasa? ¿Aumenta, disminuye el campo eléctrico? ¿Aumenta? Aumenta, dice. Ajá. Bueno, veamos un poco para tratar de hacerlo intuitivamente, por eso les preguntaba. Veamos el apartado A, vamos a considerar, como ustedes lo ven en la imagen, vamos a considerar un punto exterior, ¿no es cierto? Estoy considerando un punto exterior, y con respecto a ese punto exterior, se toma la trayectoria, ¿no es cierto?, para hacer una integral de línea, como un círculo, o bueno, más bien una circunferencia centrada en el solenoide, ¿no es cierto?, que es lo que aparecía marcado acá. Yo considero un determinado punto afuera del solenoide, y a partir, teniendo en cuenta ese punto, voy a determinar una circunferencia para lo que sería la integral de línea que voy a hacer, para ver qué pasa con el campo eléctrico. Bueno, por simetría, vemos que la figura en sí todo es simétrico, ¿no es cierto? A los fines de esto, en algún momento hemos mencionado, por supuesto, una bobina no es completamente simétrica, pero se hace, ¿no es cierto?, esa suposición a los fines de simplificar el análisis y los cálculos posteriores. Entonces, por simetría se ve que la magnitud del campo eléctrico es constante sobre toda la trayectoria. Y algo importante, esto también, digamos, en la teoría de campos electromagnéticos variables, está lo que es el campo, ustedes tienen que verlo como el campo eléctrico inducido. Así es como lo van a encontrar en la bibliografía, es decir, campo eléctrico inducido. Bien, vemos que lo que van a ver que el campo eléctrico
Bueno, acá por simetría va a ser constante y que es tangente, ¿no es cierto?, a la trayectoria que yo estoy tomando, ¿sí? Es tangente siempre, en cada punto que yo voy a tener un campo tangente, ¿sí? Bien, el flujo magnético, ¿no es cierto?, va estar por A, ¿no es cierto? Vemos la ecuación básica para el flujo. Si yo considero que ¿cierto?, entonces puedo determinar bueno, que la expresión que sería correspondiente al flujo. Bueno, entonces, por lo tanto, aparte de la ley de inducción de Faraday, esta es la ley de inducción de Faraday, ¿no es cierto?, en términos del campo eléctrico inducido, ¿sí? Es otra forma de plantearla, la ley de Faraday, como decía, teniendo en cuenta el campo eléctrico inducido, ¿sí? A partir de esa definición, ¿no es cierto?, y utilizando esto que vimos para el flujo, podemos calcular, ¿no es cierto?, lo que sería el campo eléctrico, ¿sí?, que está fuera, digamos, del solenoide, que es lo que me planteaba. Bueno, ahora también hemos planteado, ¿no es cierto?, esta ecuación en algunos de los TP, hemos visto la parte magnetostática, ¿no es cierto?, lo que sería el campo magnético en el interior de un solenoide largo, ¿no es cierto? Acá está la ecuación también, mu0 n por i, que sería el B, que también lo voy a utilizar, y la corriente, que en este caso la corriente es variable en el tiempo, ¿no es cierto?, que es lo que va, porque esta ecuación es general, o sea, a ver, la ecuación esta que yo tengo para el campo magnético en el interior de un solenoide largo, ¿no es cierto?, el campo va a ser estático en el sentido, o en el caso de que la corriente lo sea, ¿no es cierto?, una corriente también que sea, pues, una corriente continua. Ahora, justamente lo que le va a dar la naturaleza de variable va a ser que la corriente que lo va a generar, ¿no es cierto?, sea variable en el tiempo, como está planteando en este caso. Bueno, entonces tengo una expresión para B y la expresión de la corriente que voy a utilizar, ¿no es cierto?, en este resultado que estaba obteniendo para el campo eléctrico inducido, ¿no es cierto?, para la derivada de B respecto de T. Teniendo en cuenta eso, haciendo el reemplazo, ya resuelvo, despejo acá el campo eléctrico y me queda una expresión. ¿Sí? Me queda la expresión del campo eléctrico con el R mayor, ¿no es cierto?, es el R minúscula mayor que el R mayúscula, lo que me está indicando que estamos afuera, ¿no es cierto?, del solenoide. Bien. Entonces, por lo que el E varía sinusoidalmente con el tiempo y su amplitud, como bien lo habían planteado, cae, ¿no es cierto?, cae, o sea, disminuye a medida que me voy alejando, o sea, cuanto mayor sea el R minúscula, o sea, cuando esté más lejos del eje del solenoide, va a caer, pero cae con una, o sea, ¿cuál es cómo es la caída, ¿no es cierto?, según 1 sobre R. Esa sería la caída, ¿sí? Eso es lo que me marca la caída que voy a tener del campo eléctrico. ¿Sí? Eso es lo que le preguntaba al principio, ¿no es cierto? Esta sería la forma en la cual va disminuyendo el campo eléctrico afuera del solenoide. ¿Está? Bueno, eso es, digamos, entonces, el análisis, la resolución para lo que pasa afuera. Bueno, en el interior, ¿no es cierto?, si yo ahora tomo un punto interior, así como tomé un punto afuera del solenoide, ahora voy a considerar un punto en el interior, o sea, en algún lugar donde R minúscula sea menor que el R mayúscula, el flujo obtenido por integración de una espira, nuevamente está dado por B pi por R minúscula al cuadrado en este caso, ¿no es cierto? O sea, de acuerdo a donde yo esté parado acá en el interior, lo mismo voy a plantear una trayectoria,
¿no es cierto? Una trayectoria circular, la voy a plantear, pero el área que yo voy a tener que considerar va a estar en función de ese punto en el cual yo me estoy parando, ¿no es cierto? Por eso acá es P pi por R minúscula al cuadrado, ¿está? Para determinar el flujo, ¿no? El flujo que yo tengo va a ser eso, va a depender de dónde yo me pare acá para determinar el área transversal que voy a considerar. ¿Eh? Y a partir de considerar eso, el procedimiento es lo mismo, ¿no es cierto?, que se ha planteado en A. Se resuelve de la misma forma y se obtiene también una expresión donde ¿qué es lo que se concluye? Que cuando estoy en el interior, ¿no es cierto?, cuando estoy en el interior del solenoide, ¿qué es lo que está pasando con el campo eléctrico? La amplitud de ese campo eléctrico está aumentando linealmente con el radio, ¿no es cierto? Nuevamente tiene una variación sinusoidal con el tiempo, pero está aumentando linealmente. Es decir, que yo cuando voy desde el eje hacia el radio máximo que tengo, ¿no es cierto?, el solenoide está aumentando el campo. Es decir que a medida que voy al eje se va anulando y cuando me estoy yendo a lo que sería el límite, ¿no es cierto?, del solenoide que está dado acá por R, es cuando yo tengo el campo eléctrico máximo. ¿Eh? Eso es lo que se obtiene como resultado, ¿no es cierto?, en el análisis afuera y adentro de lo que sería el solenoide. Bien. Eso en cuanto al ejercicio número 6. Veamos qué propone el ejercicio número 7. Y acá les voy a dejar un minuto para que ustedes, a ver si era ya les digo. Sí, lo dejo a ver un minuto para que ustedes me digan el resultado, ahora lo vemos. Pero a este ejercicio número 7, a ver si lo pueden resolver, un momentito, ¿sí? Un generador de corriente alterna consta de 8 vueltas de alambre, cada una de área A igual a 0,09 metros cuadrados y una resistencia total de 12 ohms. El circuito, dice que el circuito gira en un campo magnético B igual a 0,5 Tesla con una frecuencia constante de 50 Hz. Y me pide la fe máxima inducida y la corriente máxima inducida. Bueno, a ver, dejemos unos minutos. Bueno, el que lo termina me dice el resultado. Son 2 cálculos cortitos, no hay que de demasiado ustedes. Bueno, a ver si lo pueden resolver, si no ya lo vemos en unos minutos.
Es como los celulares. ¿Qué anda? ¿Se durmió Altamirano? No, estoy esperando el resultado. ¿113 voltios? Veamos, me decían ¿113? 113, sí, correcto, 113 voltios. Por ende la corriente, 9,42 amperes. correcto. Bien, ¿sí? Eso sería entonces, en cuanto al ejercicio número 7, ¿sí? Tienen ustedes calculando la frecuencia angular, entonces tenemos la tensión o la fe máxima de 113,04 voltios, 9,42 la corriente. Bien, bien. Pero ahí tienen la resolución. Por ahí alguno. Necesite. Bien. Veamos. Ejercicio número 8. Veamos qué plantea el ejercicio número 8. La corriente de conducción, ¿no es cierto?, que fluye a través de un alambre con conductividad sigma 2 por 10 a la 7 siem por metro y permitividad relativa epsilon r igual a 1, está dada por, bueno, ahí aparece la expresión de la corriente de conducción, 2 por seno omega t en miliamperes. Si omega es igual a 10 a la 9 radianes por segundo, determine la corriente de desplazamiento. ¿Sí? Entonces me da como dato corriente de conducción y me da la corriente de desplazamiento. Bueno, veamos este ejercicio número 8. La corriente de conducción, ¿sí? Por favor, alguien que está con el micrófono abierto, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, entonces la corriente de conducción I sub C igual a J por A, ¿no? A la densidad de corriente de conducción por el área, ¿no es cierto? Esa sería la definición. La densidad de corriente la puedo expresar también como sigma por E. ¿eh? Entonces, tengo una expresión para lo que es la corriente de conducción, donde A sería la sección transversal del alambre, ¿sí? El enunciado me plantea que la corriente de conducción que fluye a través de un alambre. Entonces, vamos a considerar la que A es la sección transversal de ese alambre. Entonces, yo tengo la expresión para la corriente de conducción. Bien. Entonces, a partir de esa expresión, puedo calcular E, ¿sí? O sea, la intensidad de campo eléctrico. Puedo calcular el E. O por lo menos determinar lo que sería una expresión para calcularlo, porque de hecho me va a quedar el E en función de A todavía, ¿no es cierto?, de la sección transversal. Porque no es un dato que yo tenga, la sección transversal no es un dato que tenga en el enunciado del problema, ¿sí? Bueno, entonces la corriente de conducción, que era dato del problema, 2 por 10 a la menos 3 en omega t, tengo el sigma, que también era dato, 2 por 10 a la 7, y me está quedando el área. Bueno, entonces obtengo, como decíamos, una expresión para E. Bueno,
¿Qué vamos a aplicar? La ecuación, la ecuación mediante la cual se determina lo que es la corriente de desplazamiento. ¿Mm? Esta sería, si ustedes ven la teoría, ¿no es cierto?, de corriente de conducción, corriente de desplazamiento, van a dar la expresión de la corriente de desplazamiento, que se puede calcular también teniendo en cuenta un área y una densidad de corriente de desplazamiento, que es el JD que aparece acá. Bien, ahora, en esta expresión yo puedo considerar que D igual a epsilon por E, ¿no es cierto? Bueno, entonces, a partir de esta ecuación, la corriente de desplazamiento va a ser JD por A, J sub D por A, y si considero, ¿no es cierto? Si considero lo que estamos viendo respecto de A, yo puedo, respecto de D, perdón, respecto de D, podemos considerar que la corriente de desplazamiento va a ser epsilon por A y la derivada de E respecto de T. Entonces acá voy a reemplazar la expresión que yo había obtenido para intensidad de campo eléctrico, la voy a reemplazar. Y voy a llegar, ¿no es cierto?, al valor de la corriente de desplazamiento más tardada en amperes. ¿Qué es lo que se considera acá? ¿No es cierto? Que dado que el epsilon R es dato del problema dice igual a 1, o sea que epsilon igual a epsilon sub 0, ¿no es cierto? A 8,85 por 10 a la menos 12 faradios por metro, ¿sí? Eso es lo que estoy utilizando el valor. Bueno, acá obviamente el área, ¿no es cierto?, que no era un dato conocido, se va a simplificar, por eso no necesito el dato. ¿Qué es lo que observo? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que observo a partir del valor que se obtiene? ¿Mm? Que la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento están en cuadratura. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir que están en cuadratura? ¿90 grados? ¿Cómo? Están en 90 grados. 90 grados. ¿Y de dónde deduzco eso? ¿Cómo sé que están a 90 grados y en cuadratura? ¿De dónde de dónde se deduce eso? De las dos ecuaciones. ¿A partir de qué? De que una está en función del seno y la otra del coseno. Bien, perfecto. Entonces, sabemos que hay un desfasaje, ¿no es cierto? Desfasaje de pi sobre 2, 90 grados, ¿sí? Entonces, eso es, o eso significa que la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento están en cuadratura. Y después el otro dato importante es que la corriente de desplazamiento, ahí sube aproximadamente, dice, 9 órdenes de magnitud más pequeña que la corriente de conducción, ¿sí? Razón, como dice, por la que en general se ignora el desplazamiento en los buenos conductores, ¿sí? Entonces, en un buen conductor, como este caso me está planteando un alambre, ¿no es cierto? Un alambre, que yo sé que al ser un alambre es un buen conductor, y de hecho lo plantea acá diciendo con una conductividad de 2 por 10 a la 7 Siemens por metro, ¿sí? Entonces, al tener una buena conductividad, la corriente de desplazamiento lógicamente va a ser pequeña, es decir, que la corriente que va a circular por ese alambre va a estar dada casi en su totalidad por corriente de conducción, ¿sí? ¿Dónde es que yo tengo de manera más fuerte, o dónde va la corriente de desplazamiento va a ser representativa? ¿En qué caso? Cuando la corriente de desplazamiento se torna importante, ¿en qué casos? En los casos que la otra corriente vale 0. O sea, claro, cuando la corriente de conducción es baja, pero ¿en qué caso se da eso? ¿Qué situación se podría plantear? Por ejemplo, un ejemplo quiero decir.
Los aislantes, Ajá, exactamente. ¿Sí? Un aislante, ¿no es cierto? Cuando en un material aislante yo aumente, por ejemplo, el campo eléctrico que tengo y vaya haciendo circular una corriente, esa corriente mayormente va a estar dada por corriente de desplazamiento que de conducción. ¿Y en qué dispositivo se puede ver eso también? Principalmente yo tengo un circuito, ¿en qué dispositivo veo esto? ¿Qué cosa? Vemos qué cosa. Donde veo que la corriente que yo tengo está dada mayormente por corriente de desplazamiento. Un ejemplo puede ser un capacitor. En el capacitor, correcto, ¿sí? En el capacitor yo tengo dos placas separadas, ¿no es cierto? Tengo dos placas separadas por un material aislante. ¿Mm? Puede ser aire o puede ser otro dieléctrico que tengo entre las dos placas. Sin embargo, si yo tengo en un circuito va a haber una circulación de corriente. Bueno, cuando se está dando esa corriente que pasa por el capacitor, ¿no es cierto? Mayormente está dada por corriente de desplazamiento que de conducción, porque no tengo un medio conductor, no tengo una conexión galvánica entre una placa y otra. Está bien. Pero en este caso, como decía, por tratarse de un alambre, que es un muy buen conductor, entonces es despreciable la corriente de desplazamiento, prevalece lo que sería la corriente de conducción. Ingeniero, ¿Sí, señor? la explicación del por qué abarcaría un poquito más, ¿no? ¿Cómo? La explicación de por qué que dio recién abarcaría un poquito más. ¿Cómo qué? A ver. Sí, abarca mucho más, pero ¿a qué se refiere usted? O sea, ¿cuál es el límite que para analizarlo? O sea, iríamos hasta los átomos, no es Ah, necesario. claro, o sea, porque tengo que ver, sí, o sea, vaya hasta ese nivel porque tiene que ver la estructura, digamos, molecular o atómica que tiene el material que lo lleva a ser un conductor o un aislante, o dieléctrico. ¿Eh? Entonces, de acuerdo a cómo se da eso, se define el material y en función del material que yo tenga, voy a tener, va a prevalecer, como decía, una corriente de conducción o una corriente de desplazamiento. Pero sí, va hasta la composición atómica del material. Bien. Bueno, y finalmente veamos un poco del ejercicio número 9. ¿Qué dice el ejercicio número 9? En un medio no conductor, con un epsilon que es 16 veces epsilon 0 y mu igual a mu sub 0, la intensidad de campo eléctrico de una onda electromagnética, la intensidad de campo eléctrico de una onda electromagnética está dada, bueno, por la expresión que ustedes tienen ahí en el enunciado, y determine la intensidad de campo magnético asociado, ¿no es cierto? Y determine, bueno, ahí está mal, determine también el valor de K. Entonces, la intensidad de campo magnético asociado y el valor de K. ¿Qué es K? Hablando de ondas, ¿acá qué se está refiriendo con el K? Ustedes algo de ondas han visto también en física, ¿no? ¿Qué es onda electromagnética? Perdón, ¿qué es K en la onda electromagnética? la longitud de onda, Longitud de onda, dice. ¿Es correcto? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿no es el inverso de la longitud de onda? Inversa de la longitud de onda. Ujú. Veamos. Ejercicio número 9.
Bueno, entonces, en la onda electromagnética, ¿no es cierto? La expresión esta tenemos, bueno, tenemos la expresión acá de la onda. Lo que se determina en primer lugar es el fasor, ¿no es cierto? El fasor E en función de Z, que es parte de la expresión que tenemos en la onda, porque en la onda tenemos la combinación del campo eléctrico y magnético, ¿no es cierto? ¿Cómo están en la onda? ¿Cómo están el campo eléctrico y el campo magnético? Uno con respecto al otro. Desplazado 90 grados. Ujú. Desplazado 90 grados en las ondas que ustedes pueden haber visto. ¿Sí? Bien. Entonces, como en la expresión esta que tenemos para la intensidad de campo eléctrico está dada en función seno, ¿no es cierto? ¿Eso qué problema me representa? Pues yo dije que primero quiero el fasor de E de Z. ¿Eh? ¿Qué problema me representa que esté en función seno? O sea, que la expresión del E esté en función seno. ¿Qué problema me representa? A la hora de determinar el fasor EZ. ¿Que no es constante? No, no, porque yo, o sea, cuando hablamos de un fasor, va a venir de una onda sinusoidal, pero yo digo, acá la onda, la expresión de la onda está en función seno y yo necesito el fasor. Hay que pasar a coseno. Pasar a coseno, ¿sí? Ustedes lo han visto así, ¿no? ¿No es correcto? O sea que obtenemos, o sea, sacamos el fasor, ya sea una tensión, una corriente, ¿no es cierto?, alterna que yo tenga, la tenía que llevar a la forma, o la tengo que tener en la forma coseno para obtener a partir de ahí el fasor. ¿Lo han visto así, no? En circuitos. Esa es, digamos, unificando teorías, esa es la forma, digamos, para obtenerlo. Tengo que tener en forma coseno. Entonces paso la expresión que tengo a la forma coseno, que es lo que está acá, ¿sí? Básicamente con el desfasaje de pi sobre 2. Y eso, la expresión esta sería lo mismo que considerar la parte real de z por e a la j omega t. Bueno, yo tengo la expresión de omega, y a partir de ahí obtengo lo que es el e de z. Entonces un poquito, digamos, de lo que es la teoría de ondas electromagnéticas, ¿sí? No vamos a entrar mucho más en esto. ¿Cuáles van a ser los pasos? A ver, para determinar tanto lo que es la intensidad de campo magnético, lo que se plantea, como el K, se realiza un círculo, dicen. Veamos. Se utiliza la expresión para la E de Z en la ley de Faraday, para así obtener lo que sería el H de Z, y después se utiliza el H de Z en la ley de Ampère para determinar el E de Z. Yo acá ya tengo una expresión para el E de Z. Bueno, una vez que la vuelva a obtener el E de Z, voy a comparar esa expresión que voy a obtener posteriormente con esta original que está, y a partir de ahí sé que para determinar HZ, ¿no es cierto?, utilizo la expresión del E de Z en la ley de Faraday. Entonces lo que voy a aplicar es otra forma, digamos, de la ley de Faraday. Ustedes vean en la resolución del ejercicio que lo que ve que hay distintas formas, ¿no es cierto?, de plantearla a la ley de Faraday. Entonces, en este caso, la forma fasorial de la ley de Faraday sería esta que ustedes están viendo ahora. Entonces, si yo utilizo
esa forma fasorial, puedo obtener el h de z. ¿Qué es lo que está planteado acá? Esta matriz que está planteada acá, ¿qué es? ¿El rotor? ¿O? ¿No sería un rotor? Ajá. El rotor de E. Sí. Bien. Entonces, si ustedes a partir de ahí resuelven, van a obtener el valor del h de z. Que era lo primero que decía, ¿no es cierto? Obtengo el h de z utilizando L en la ley de Faraday. Utilizando en este caso la forma fasorial de la ley de Faraday. Y obtengo el h de z. Después me dice que voy a volver a obtener el E utilizando ese h de z que obtuve, ¿no es cierto?, en la ley de Ampère, que sería esto que está planteado acá. Que también es una forma, ¿no es cierto?, fasorial de la ley de Ampère. Vuelvo a hacer el planteo y obtengo el E de z. Como le decía, este valor del E de z que yo estoy obteniendo acá lo voy a comparar con el valor original planteado para el E de z. Una vez que yo comparo, ¿no es cierto? Acá lo he marcado con 1, ¿no es cierto? Con 1 y 2, ¿no es cierto? Las dos expresiones, hago la comparación y a partir de ahí simplemente me va a quedar el valor de K. ¿Sí? Que voy a llegar a un valor de K de 133 radianes por metro. A mí me pedía que calcule el valor de K, pero también el valor del H de Z. Yo había llegado a una expresión del h de z que está de hecho en función de k. Bueno, entonces ya con el valor de k conocido, ¿no es cierto?, que acabo de obtener, puedo encontrar la expresión final que sería para el h de z. Como decía, este ejercicio, vamos a ver el lunes alguno más de este, ¿sí? Vamos a sumar quizá algún ejercicio más, tiene que ver con lo que es la parte de la teoría, digamos, de onda electromagnética. No va a ser más que un ejercicio de este tipo, digamos, en el parcial, no más que eso, digamos, no hace falta entrar en demasiado detalle. Bien. Entonces, de esto quedó para ustedes 8, 7, 6, el 4 y el 5, ¿no? Que lo vamos a, como le decía, ver el día lunes, por ahí ver los resultados, digo, del ejercicio 1 también que quedó para ustedes, sí, del ejercicio 1 también ver los resultados, y voy a ver si llegamos para ver uno o dos ejercicios así como los que podrían ir en el parcial, ¿sí? Bueno, en el parcial del día. Entonces me gustaría también que lo veamos el lunes. Pero recuerden el tema de la redundancia de la evaluación por temas, ¿no es cierto? Que vamos a tener a las 8. Arrancar la clase, traten de no demorarse, digo, de no conectarse tarde. Para que, bueno, pueda hacerlo sin mayor problema. Fue la evaluación por tema teórica nomás, ¿no? Sí, exactamente, como aquí hicimos al último, un formulario, digamos, ¿no? De esto. Que utilizamos para hacer una respuesta de opciones múltiples. Por ahí puede incluir algún cálculo menor, pero no, simplemente así. Bien, profe, gracias. Bien. En cuanto notas de parcial, todo eso, todos ya están al tanto, ¿no? No tienen, nadie quedó en duda con nada de la nota, o sea, las calificaciones que tienen hasta ahora. No hay ninguna consulta sobre eso. Así que bueno, estamos entonces, avancen, como les decía, con el tema de la exposición.
Y bueno, pero bueno, primero tenemos el segundo parcial, ¿sí? Estamos entonces. ¿Alguna duda, consulta de algo que tengan? A ver, había algo. Ah, bueno, estaba ahí un balón. Bien. Había puesto ahí Bolívar, a ver, 136 voltios. Era el valor. Pero era 113 voltios, ¿no? El valor que habíamos visto en el ejercicio. Profe, una pregunta bastante básica. ¿Qué libro recomienda para estos temas? Libro, le había dicho el otro día el Chen, ¿sí? El Chen en el capítulo no recuerdo el número del capítulo, pero están los campos electromagnéticos variables. Mm. Me parece que es suficiente. Después hay otros libros como el Hayek, digamos, teoría electromagnética, pero me parece que el Hayek es un poco más, no sé, o sea, a mi criterio un poco más complejo el libro, ¿no? El Chen lo veo más clarito, más fácil de interpretar. Bueno, gracias. Bien. Para la asistencia, pongamos ahí en el chat TP5, TP5 para la asistencia de hoy. Bien, y si bueno, ya no tienen ninguna otra duda o consulta, ya los libero y nos estamos reencontrando el día lunes, Dios mediante, a las 8. Hasta luego, profe. Bien, hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.